Puede entenderse la impunidad como la evasión o el escape de la sanción que implica una falta o un delito. Lo habitual es que la impunidad se produzca cuando, por motivos políticos o de otro tipo, una persona que es responsable de haber violado la ley no reciba el castigo correspondiente y por lo tanto sus víctimas no reciben ninguna reparación. Cuando alguien actúa con impunidad significa que sus acciones no tienen consecuencias. La intimidación, las amenazas, los ataques y asesinatos no son castigados. En los últimos 10 años más de 500 periodistas han sido asesinados. El asesinato es la máxima forma de censura. Los medios de comunicación están sin duda en el frente de la batalla de la libertad de expresión. En 9 de cada 10 casos de asesinatos de periodistas, los asesinos quedan libres. Otros innumerables ciudadanos, artistas, blogueros, músicos y periodistas han sido acosados, amenazados, torturados, intimidados, encarcelados y peor aún, por el ejercicio de su derecho fundamental a expresarse. La mayoría de los crímenes contra la libertad de expresión quedan impunes, y esto llevó a que la relatora de las Naciones Unidas se refiriera al tema. Un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatización y el señalamiento sistemáticos de que son objeto por parte de funcionarios del gobierno. Haciéndome eco de la declaración del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales al término de su visita a Colombia el 18 de junio de 2009, los defensores de derechos humanos en repetidas ocasiones han sido acusados por altos funcionarios del gobierno de ser terroristas o guerrilleros o de estar operando en secreto con ellos. Los diferentes señalamientos a los que se refiere la redactora son los siguientes: delegitimación, estigmatización contra defensores, comunidades de paz y periodistas, entre otros. También hace referencia a que hay mucho por hacer para garantizar un medio seguro para los defensores de derechos humanos, y llegó a la conclusión que sigue existiendo en Colombia patrones de hostigamiento y persecución contra los defensores de derechos humanos y a sus familiares. Según la Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión, estamos lidiando con una cultura de impunidad. Una cultura de impunidad existe cuando los que niegan a otros su derecho a la libertad de expresión lo hacen sabiendo que es poco probable que tenga que rendir cuentas por sus acciones. Una cultura de impunidad crea un clima de inseguridad para los que practican su derecho a la libertad de expresión. Esto nos lleva a un mundo donde la gente tiene miedo a hablar, donde se reprime la crítica, donde las preguntas difíciles no se hacen, donde los poderosos no se dejan desafiar. El resultado es un mundo en donde se silencia la libertad de expresión. La impunidad es un grave problema que tiene azotado al país, que cada día genera más problemas de corrupción y violencia. Colombia, un país en el cual se silencia la libertad de expresión. En el año 2011, Estados Unidos, en su informe mundial sobre derechos humanos, anunció que la impunidad, junto con la corrupción y un deficiente sistema judicial, son los problemas más graves de Colombia, y los cuales no le permiten prosperar. La impunidad es el pan de cada día de los colombianos. Ya no se puede expresar opiniones, pues posiblemente arriba hay alguien a quien le moleste, y este no dudará en atentar contra los derechos humanos. Además, tiene la seguridad de que su caso tendrá muy pocas probabilidades de salir a flote. Esta historia de impunidad continuará manchando con sangre a todos los habitantes de este hermoso país. Por años, la familia del exdirector de El Siglo, Álvaro Gómez Hurtado, ha clamado justicia por el asesinato del líder político el 2 de noviembre de 1995. Desde esa época, les han solicitado a las autoridades colombianas aclarar el crimen, que hoy en día continúa en total impunidad,
ya que tan solo se ha condenado a una persona, que al parecer fue el autor material del homicidio. Poco o nada ha logrado hacer la justicia respecto a los autores intelectuales. Por este motivo, la familia de Gómez Hurtado viajó a Washington y presentó, junto con la American University Washington College of Law, una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el caso no se prescriba. Casos como este y muchos más nacen día a día en Colombia. Actos repugnantes que atentan contra nuestros hermanos colombianos, que menosprecian la vida y que generan temores y miedos en nuestra población. Actos de los cuales todos nos vemos implicados de alguna manera. ¿Por qué permitimos que sucedan? Permitimos que asesinen frente a nuestros ojos y no hacemos nada por temor. ¿Qué otra excusa vamos a inventar para vivir alejados de la realidad y para no actuar? Los magnicidios en Colombia y las grandes masacres aún sin resolver hacen que Colombia sea el país número 1 con el problema de la impunidad. Las cortes especiales o fueros militares, donde la justicia es básicamente inexistente, la corrupción y los mandatarios que alientan este tipo de injusticia se han colado hasta los peldaños más altos del poder en Colombia. Es esto lo que hace aún más compleja la solución para el problema de la impunidad en Colombia. Como parte de esta solución, es necesario elegir a gobernantes que tengan conciencia de las violaciones a los derechos humanos que se llevan a cabo impunemente en Colombia. Al señor Mauricio Pimiento. Es senador exclusivamente por ese hecho, por el terror que generaba el descuartizamiento de seres humanos en una base electoral que se vio compelida a votar por el señor Mauricio Pimiento. Nosotros queremos quitar esas curules. Pero lo más importante es que la sociedad se eduque y tome conciencia que la impunidad nos afecta a todos y es responsabilidad de todos encontrar una solución para esta. No debemos quedarnos callados ante la injusticia, debemos salir, marchar, protestar, alzar la voz. La información, los videos, las fotografías, los documentos están. Las organizaciones y los grupos de ayuda para los afectados también están. Entonces, ¿qué nos hace falta? Hace falta un mayor compromiso por parte de la sociedad y el gobierno colombianos en la lucha contra la impunidad, para así lograr que ésta se reduzca completamente, o por lo menos reducirla de una forma dramática. Y con esto, dar el primer paso hacia la tan anhelada y ansiada paz en Colombia.